Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una norma que, de verdad, cambió las reglas del juego en la educación en Colombia. Hablamos del Decreto 1421. Es esa pieza clave que busca que el derecho a una educación inclusiva sea una realidad para miles y miles de estudiantes. Y para empezar, vamos directos al grano con una pregunta fundamental. A ver, ¿puede un colegio en Colombia, da igual si es público o privado, decirle que no a un estudiante, rechazar su matrícula simplemente por el hecho de tener una discapacidad? La respuesta es un no. Así de claro. Un no rotundo y sin peros. Y ojo que este no es una opinión, es la ley. De hecho, este artículo del decreto 1421 es, por así decirlo, el escudo legal que lo garantiza. Es una declaración de intenciones potentísima que prohíbe de forma explícita la discriminación y además obliga a los centros a adaptarse. Vale, pues vamos a desgranar un poco esta norma. El decreto 1421 es, en esencia, la regla de oro de la educación inclusiva. Es el marco que convierte una buena intención en una obligación muy clara para todo el sistema educativo. Este decreto es del año 2017 y básicamente lo que hace es poner las cartas sobre la mesa. Establece las reglas del juego para la educación en preescolar, básica y media. Y lo interesante es que define responsabilidades para todos, para el Estado, para los centros educativos y también para las familias. Todo para que la inclusión de verdad funcione. Claro, para que todo esto no se quede en papel mojado, el decreto se apoya en dos herramientas que son fundamentales. La primera es, más que una herramienta, un cambio de chip total. Se conoce como Diseño Universal para el Aprendizaje, o DUA para los amigos, y su filosofía es simple pero muy potente: actuar antes de que aparezca el problema. La idea del DUA es genial. Propone que, a la hora de diseñar los planes de estudio, las clases, los materiales, se piense en la diversidad de estudiantes desde el minuto cero. No se trata de ir poniendo parches sobre la marcha, sino de crear un entorno de aprendizaje que, de base, ya sea accesible para todo el mundo. Para que nos hagamos una idea, es como la rampa de acceso a un edificio. En teoría, se construye pensando en alguien en silla de ruedas, pero al final la usan padres con carritos de bebé, personas mayores o cualquiera que lleve una maleta. Beneficia a muchísima más gente. Pues esa es la magia del DUA en el aula. Pero, a ver, el DUA es la base, es la rampa para todos. ¿Y qué pasa si para un estudiante en concreto esa rampa no es suficiente? Pues para eso existe la segunda herramienta clave del decreto, el PIAR. Vamos a ver cómo este plan entra en juego. El PIAR, que son las siglas de Plan Individual de Ajustes Razonables, es como una hoja de ruta personalizada. Es un documento donde se pone por escrito, negro sobre blanco, qué apoyos específicos, ya sean curriculares, de materiales, de infraestructura, lo que sea, necesita un estudiante para poder aprender y participar en igualdad de condiciones. Y con esta analogía, la diferencia se ve clarísima. Si el DUA era una rampa para todos, el PIAR es como un traje hecho a medida. No está pensado para todo el mundo, sino para una persona, ajustado milimétricamente a sus necesidades, para que le encaje a la perfección. Este enfoque del DUA y del PIAR nos lleva directos al corazón de la filosofía de la educación inclusiva y supone un cambio de perspectiva brutal. El punto clave es este. El problema no reside en el estudiante, el problema son las barreras que existen en el entorno. Es que el cambio de mentalidad es total. El modelo de antes se centraba en que el estudiante tiene el problema y, por tanto, el estudiante debe adaptarse. El enfoque inclusivo le da la vuelta a la tortilla. Es el entorno el que tiene barreras y, por lo tanto, es el sistema el que debe adaptarse para acoger a todo el mundo. De hecho, dos expertos en esto, Echeita y Ainscow, lo clavan con esta cita. Son los entornos, las prácticas y las culturas escolares los que deben adaptarse a la diversidad, no al revés. Y esta idea es, en el fondo, la base de todo el decreto y de lo que significa la inclusión de verdad. Vale, y entonces la gran pregunta es, ¿sobre quién recae la responsabilidad de que todo esto suceda? La respuesta es sencilla y directa, sobre todos. La inclusión no es el trabajo de una sola persona o de un solo departamento, es una responsabilidad compartida por toda la comunidad. El decreto, de hecho, define muy bien los papeles. Las familias deben participar activamente y vigilar que se cumplan los derechos. Los centros educativos tienen la obligación de implementar el DUA y de crear los PIAs que hagan falta. Y, por supuesto, el Estado es quien debe garantizar los recursos, la formación para el profesorado y la supervisión. Es un engranaje donde cada pieza es fundamental. Y con esto llegamos al final. Como hemos visto, el decreto 1421 pone sobre la mesa las herramientas, tanto legales como pedagógicas, para una educación que sea de verdad para todos. La pregunta que nos deja y con la que cerramos es para que nos la llevemos puesta, en nuestra comunidad, en nuestro día a día,
¿Estamos construyendo más rampas o seguimos poniendo más escalones?